Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta aquí el argumento principal del autor, en el que nos dice, por inspiración del Espíritu Santo, que Jesucristo es superior a los ángeles porque es Dios. Simplemente por inspiración del Señor. A partir del siguiente versículo, lo que nos va a mostrar es cómo apoya esta afirmación que veis en esos versículos con pasajes de las Escrituras. Vamos a ello. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Estas dos citas, una es del Salmo 2, versículo 7, y otra es del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, revelan la relación de intimidad que tienen el Padre y el Hijo, algo que no se puede decir de los ángeles. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí, al citar el Salmo 97, versículo 7, el autor nos asegura que el Hijo es tan digno de recibir la adoración de los ángeles como el Padre. ¿Por qué? Porque, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí cita el Salmo 104, versículo 4, confirmándonos la posición superior que tiene el Hijo con respecto a los ángeles. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí lo que está haciendo es citando el Salmo 45, versículos 6 y 7, y de aquí saca la conclusión de que el reino del Mesías es un reino justo y eterno. Versículos 10, 11 y 12, y sigue diciendo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En esta sexta cita del Salmo 102, versículos 25 y 27, nos confirma que el Hijo es el creador del universo y afirma que Él es, pues, eterno e inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Atributos que son divinos. Eterno e inmutable. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta es la última cita del Antiguo Testamento, concretamente el Salmo 110, versículo 1, que veremos hoy. Y aquí nos descubre la situación actual de Jesucristo durante el tiempo que va entre la ascensión y su segunda venida, que será cuando triunfará definitivamente sobre las huestes del mal y todo el mundo le reconocerá públicamente como lo que ya es, Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque aún lo rechacen. Así que con este versículo 13, en el que cita, como he dicho, el Salmo 110, versículo 1, concluyen las citas de las Escrituras, 7 en total, que el escritor presenta a los destinatarios de su escrito para sostener que Jesucristo es Dios y, por lo tanto, superior a los ángeles. Son suficientes testimonios del Antiguo Testamento que apoyan la divinidad de nuestro Salvador y demuestran que comparte los mismos atributos y posición que el Padre. Y el versículo 14 con el que termina este capítulo 1 concluye la tesis que ha estado desarrollando desde el principio hasta aquí, que Jesucristo es superior a los ángeles y a que estos son simplemente siervos suyos a favor nuestro. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El poder de Cristo
¿Por qué tenemos que esperar para verlo en toda su plenitud? ¿Por qué no podemos verlo desde ya? Eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy en Hebreos 1, versículos del 13 al 14. El tema del sermón de hoy es, pues, la demostración a través del Salmo 110, concretamente su versículo 1, de cuál es el poder de Jesucristo y por qué tenemos que esperar para verlo definitivamente establecido. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. ¿Qué dice el Salmo 110? Versículo 13. Segunda parte. Implicaciones de la exaltación de Cristo. Versículo 13, primera parte de este versículo. Tercera parte del sermón. La espera después de la exaltación. Versículo 13, segunda parte. Y cuarta parte del sermón, la labor de los ángeles, versículo 14. Primera parte. Introducción. ¿Qué dice el Salmo 110? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Como os acabo de decir, aquí tenemos la séptima y última cita del Antiguo Testamento que el autor utiliza para mostrarnos que Jesucristo es superior a los ángeles, un pasaje que procede de los Salmos, concretamente del Salmo 110, versículo 1. Pero ¿qué es lo que dice y qué es lo que no dice este versículo, el versículo 13 de Hebreos 1, sobre lo que tenemos escrito en el versículo 1 del Salmo 110? Algo que sorprende que no diga, porque hay algo que no dice. Vamos a ir desgranándolo. Primero lo que vamos a ver es lo que no dice. Ahí tenéis el Salmo 110. Y veis que comienza con esta frase que no aparece en Hebreos, la que está en negrita. Yahvé dijo a mi Señor. Y lo siguiente sí que es lo que vemos en Hebreos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es sorprendente que esta frase del versículo 1 del Salmo, eso que tenéis subrayado ahí, Yahvé dijo a mi Señor, no aparezca en Hebreos. La mayoría de los comentaristas piensan que este texto era tan usado por la Iglesia primitiva para demostrar la divinidad del Mesías que el autor de Hebreos ni siquiera necesitó mencionarlo. Fijaros si era tan conocido que el propio Jesús lo usó para que los judíos se preguntasen cuál era la verdadera naturaleza del Mesías. Seguro que os acordáis. Un día que Jesús estaba enseñando en el templo y les dijo: ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, dice Jesús. ¿Cómo pues es su hijo? Seguro que todos vosotros conocéis estas preguntas del Señor que, sin descubrirles la naturaleza del Mesías, que es divina, deja que sean ellos mismos los que lo resuelvan. La pregunta básicamente es esta: ¿cómo puede David llamar Señor a un descendiente suyo? Eso es lo que tienen que responder. Bien, nosotros a veces no entendemos bien la pregunta porque no apreciamos la dignidad y el valor que en el Oriente Antiguo se le otorgaba a los antepasados y a las personas mayores. Hoy no tenemos tanto respeto como había antes. Antiguamente, aunque el hijo hubiese adquirido una buena posición económica o una gran notoriedad social, jamás precedía al padre. Era el padre el que estaba siempre en eminencia. Por lo tanto, si el Mesías era descendiente de David, no tendría ningún sentido que le llamase Señor. Tendría que ser al revés. ¿Por qué? Pues porque el más joven, el Mesías, debía llamar Señor al mayor, a David, ya que había nacido antes que el Mesías. Así que, como David era el mayor, era él el que debía recibir la dignidad del título del Mesías. Sin embargo, en el Salmo vemos que es el mayor, David, el que llama Señor al menor,
al Mesías. ¿Qué significa esto?, pregunta Jesús a los judíos que estaban escuchándole en el templo. Recordemos que este salmo era considerado por los judíos un salmo mesiánico. Por lo tanto, y con esta pregunta, lo que pretende Jesús es que reflexionen y se pregunten ellos mismos sobre la naturaleza del Mesías. ¿El mayor llamando Señor al menor? Sí, David lo está haciendo. Él, que es el mayor, está llamando Señor al menor, al que nació después. Y si esto es así, que lo es, entonces debían llegar a la conclusión de que el Espíritu de Dios puso en boca de David un salmo en el que Dios está llamando Señor al Mesías y por lo tanto le está otorgando la misma dignidad de Dios. Fijaos otra vez en el salmo. Es David quien por inspiración del Espíritu Santo ve lo siguiente: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David llama a su Señor a alguien que no le precedió, a alguien que no es mayor que él porque nació después. Por lo tanto, está reconociendo no solo la superioridad del Mesías, sino, fijaos, su preexistencia. Si no fuera así, aun siendo mayor que David, no tendría que llamarle Señor. Señor. ¿Qué significa esta palabra? La palabra Señor se usa en el Nuevo Testamento traducida del griego Kyrios, que es la misma palabra que usaban normalmente las versiones en griego del Antiguo Testamento, tanto las que habían hecho los judíos, las que hacían los judíos, como las que hacían los cristianos, ¿de acuerdo? De la palabra Yahvé se traducía al griego la palabra Señor. Cuando traducían del hebreo al griego la palabra Yahvé, decían Señor. Así que en este salmo, el versículo 1 del Salmo 110, David le está concediendo un título divino al Mesías, que es la conclusión a la que pretende Jesús que lleguen los judíos que le están escuchando cuando pregunta en el templo, ¿cómo puede ser que David llame Señor a un descendiente suyo? Bien. Pues esto que parece tan importante, esto no lo menciona el autor de Hebreos en Hebreos 1.13, aunque está justo delante de lo que sí menciona. De cualquier manera, es muy probable que era tan conocido este versículo que ni siquiera lo ha mencionado por esto. Pero ¿qué es lo que sí menciona? Yahvé dijo a mi Señor, y lo que está en negrita es lo que viene en Hebreos 1.13, que viene en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, lo que dice está muy claro. Lo que está diciendo aquí es que el Padre está invitando al Hijo a ocupar una dignidad, una posición que jamás se le ha otorgado a nadie, ni siquiera a los ángeles. Es la posición que tiene Dios mismo. Lo que significa es que Dios le está haciendo igual a Él. Nadie se puede sentar en ese trono sino Dios. Enseguida veremos las implicaciones que tiene semejante invitación tanto para Jesucristo como para nosotros. Pero antes quisiera entrar en una cuestión que a muchos se nos ha pasado por la mente, seguramente que en muchas ocasiones, y que si la aclaramos ahora nos viene muy bien para entender en profundidad las implicaciones que tiene la exaltación de Jesucristo hombre. Voy a hacer pues una pausa para intentar responder a la siguiente pregunta. Si Cristo es Dios, ¿por qué la Biblia no lo dice directamente? Nos hubiésemos evitado muchísimos problemas y sería más fácil rebatir a las sectas que niegan la divinidad de Cristo. Bien, en primer lugar hay que decir que la Biblia sí nos enseña muy claramente la divinidad del Señor Jesucristo. Si a veces vemos que la Biblia no expresa claramente que Jesús es Dios, es porque puede llevar a equívocos decirlo así. ¿Por qué? Porque aunque esta frase, Jesús es Dios, bien explicada es cierta, no dice todo lo que es Jesús. Él es Dios, pero es que Él es algo más. Si la Biblia constantemente estuviese diciendo y de manera concisa Jesús es Dios, estaría dejando de lado o no dándole la importancia que se merece al hecho de que Él es también hombre. Aún así tenemos pasajes bíblicos que lo dicen claramente y expresamente.
Romanos 9, versículo 5 dice: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Otro, Tito 2:13 nos dice que debemos vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que sí que en algún versículo podemos verlo claramente. Hay textos que lo dicen expresamente. Pero vayamos al Evangelio de Juan, que explica formidablemente las dos naturalezas de Jesús, ya que las dos son importantes y necesarias para nuestra salvación. Juan 1:1 es un versículo que conocemos perfectamente y que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 18. A Dios nadie le ha visto, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien. Estos versículos de Juan 1 nos dicen claramente que el Verbo, o sea, el Hijo, es Dios. Pero el versículo 14 de este mismo capítulo, en el capítulo 1, nos añade algo. Nos dice que el Verbo, o sea, el Hijo, fue hecho carne. Dice así el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué no dice de una manera directa Jesús es Dios? La respuesta es que Jesús no solo es Dios hecho hombre. Y esto es muy importante. Por eso los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por Dios, lo dicen como lo dicen. Es cierto que la divinidad de Jesús parece un tema complejo, pero es que tenemos un Dios increíble, un Dios que nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo y al que necesitamos comprender en sus tres periodos históricos. Su preexistencia eterna como Hijo, su encarnación como Jesús y su exaltación como nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, como Hijo eterno, como Jesús encarnado y como nuestro Señor Jesucristo exaltado. Esto es donde se centra en este último, en el Jesús exaltado, nuestro Señor Jesucristo, es el periodo en el que se centra el escritor de Hebreos. No podemos cuestionar la humanidad de Jesucristo, por eso los escritores del Nuevo Testamento, aunque no dudan en llamarle Señor, en decir que es el Hijo de Dios, en reconocer en Él el cumplimiento de muchas referencias que se hacen de Yahvé en el Antiguo Testamento, en atribuirle poder, gobierno y honores divinos, o en tributarle adoración, algo que solo se le debe a Dios, no suelen decir simplemente Jesús es Dios, porque Jesús, otra vez, es algo más que Dios. ¿El Verbo es Dios? Cierto. ¿El Verbo se encarnó haciéndose hombre? También cierto. Por lo tanto, Jesús es Dios y es hombre. Si los escritores del Nuevo Testamento dijesen solo y todo el tiempo que Jesús es Dios, estarían hurtándonos su otra naturaleza, la humana, que es tan importante para entender, por ejemplo, lo que ahora vamos a explicar. Segunda parte. Implicaciones de la exaltación de Cristo. Versículo 13, primera parte. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, y es ahí donde nos vamos a centrar. Siéntate a mi diestra. Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de esta obra perfecta en la cruz y de su resurrección, Jesucristo, hombre, es invitado por el Padre a ocupar el trono que eternamente le ha correspondido como el Hijo de Dios. Así es como el Señor Jesucristo está sentado de nuevo en su trono, no solo como Dios, siempre le correspondió, sino como hombre. El trono de Dios es un solo trono, no hay dos. Al que venciere, nos dice Jesucristo en Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No habla de tronos, hay un trono. Puede que sea difícil de entender para nosotros que el trono sea ocupado por más de una persona, pero en la Nueva Jerusalén no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero
El trono de Dios y del Cordero, ¿os dais cuenta cómo es un solo trono? Estará en ella y sus siervos le servirán. Bien. Una vez aclarado quién es el que está en el trono y que solo hay un trono, veamos qué quiere decir siéntate a mi diestra. Lo primero que quiere decir, coronación. Siéntate a mi diestra quiere decir que el Padre está asistiendo a la coronación del Hijo. Después de la resurrección y ascensión, la coronación, como Rey de Reyes, forma parte de la glorificación del Señor. Es un momento en la historia. No está hablando del gobierno del Hijo, que siempre fue eterno, sino que es como si, después de un tiempo ausente del trono, le dijese el Padre al Hijo, siéntate ahora a mi diestra. Acabaste la tarea. Siéntate que te coronamos. ¿Qué más quiere decir siéntate a mi diestra? Dignidad divina. Siéntate a mi diestra también quiere decir que el Hijo comparte con el Padre su misma majestad y dignidad. Durante su ministerio en la tierra, Jesús se despojó voluntariamente, porque esto es muy importante, voluntariamente de la dignidad que eternamente tenía para poder morir como hombre por nuestros pecados. Él descendió voluntariamente hasta nuestro lodazal para recibir nuestro castigo, pero una vez que nos rescató, recuperó la dignidad que tenía y que era suya, porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si el trono solo lo ocupa Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre en el mismo trono, está claro que Jesucristo tiene la misma dignidad del Padre. ¿Qué más significa siéntate a mi diestra? Como ya hemos dicho en algún sermón anterior, tomar asiento es descansar, lo que significa, entre otras cosas, que un trabajo se ha terminado. Uno no se sienta hasta que no ha terminado su tarea. Por lo tanto, siéntate a mi diestra significa el momento de la coronación del Hijo. Significa la divinidad del Hijo, estas dos cosas ya las hemos visto, la coronación y la dignidad, pero también significa que el Padre está satisfecho con la obra redentora que se propusieron entre el Padre y el Hijo hacer en la eternidad y que el Hijo consumó a la perfección en la cruz del Calvario. Por eso, al ver la consumación perfecta del Hijo, el Padre invita a Jesucristo, hombre, a tomar su mismo asiento. Nada se puede añadir a esta obra. Es perfecta. Y la demostración de que es perfecta es que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Si para salvarnos pretendemos añadir obras a su obra, le estamos diciendo a Dios que se equivocó al decirle a su Hijo, siéntate a mi diestra. Le estamos diciendo que queda algo por hacer y que nosotros podemos hacerlo mejor. Le estamos diciendo que Jesucristo se sentó sin haber terminado su trabajo. Y esto es una herejía. Gobierno. Como ya hemos dicho, Jesucristo se sienta en el trono porque ya terminó perfectamente su obra. Pero no se sienta y se queda allí sin hacer nada. Se sienta en el trono porque el trono es el sitio desde donde se gobierna el universo. Cristo lo sabía. Cristo sabía a dónde iba después de terminar su obra en la tierra. Se lo dijo a sus discípulos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esta potestad, este gobierno, se ejerce desde el trono de Dios. Pero es que siéntate a mi diestra no solo significa que va a seguir gobernando el mundo como lo había hecho hasta entonces, es que además ahora tiene una nueva tarea como Jesucristo hombre. ¿Cuál es? Intercesión. Muy bien, como hemos visto hasta aquí, siéntate a mi diestra significa que el Hijo, que ha estado ausente por un tiempo del trono, vuelve a Él, como lo hemos dicho, coronado como Rey de Reyes, con la misma dignidad que tenía antes de su humillación, con la obra terminada después de haber cumplido su ministerio en la tierra
para volver a ejercer el gobierno del universo y, como estamos viendo ahora, para interceder por nosotros. Él está sentado ahora mismo a la diestra de Dios en las alturas, en íntima comunión con el Padre y con un sacerdocio inmutable por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que dentro de esta función de sentarse en el trono está el doble ministerio de gobernar el universo y de interceder por los suyos, aquellos que hemos confiado en que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso conviene que esté sentado a su diestra. Pero hay una última consecuencia de la exaltación de Cristo. Jesucristo hombre. Bien, como hemos visto hasta aquí, el que resucita, el que asciende y el que se sienta a la diestra de Dios es Jesucristo hombre. Dios hecho hombre. Las palabras que el Padre le dirige a Jesucristo, siéntate a mi diestra, no las pronuncia el Padre en virtud de su naturaleza divina, naturaleza que nunca dejó de poseer. Se las dice a aquel que tomó para sí nuestra misma humanidad, plenamente y con todas las consecuencias. Y quiero incidir aquí, y que prestéis mucha atención, con todas las consecuencias. Jesucristo se hizo hombre con todas las consecuencias. Como ya hemos dicho en más de una ocasión, el que ahora está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre es un hombre. Un hombre porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Anthropos, Christus, Jesús. Del griego, traducido literalmente, Jesucristo el hombre. Y esto en nuestro texto, el que estamos analizando, tiene dos implicaciones para nosotros. Primero, los ángeles, que antes de la exaltación de Cristo eran superiores a los hombres, resulta que hoy un hombre los gobierna. Y algún día nosotros con él. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Segundo, nos muestra la humildad de Jesucristo y la absoluta sujeción al Padre. Voy a profundizar en esto último que hizo Jesucristo como hombre, porque nos viene muy bien para poder aprender humildad y sujeción. Ya hemos dicho que antes de la humillación, Jesucristo ocupaba el trono de Dios por derecho propio. Sin embargo, ahora vemos que está en el trono por invitación del Padre, siéntate a mi diestra. Y lo hace en virtud de su obra perfecta en la tierra como Jesucristo hombre. No lo sabemos con exactitud, pero da la sensación de que cuando Él ascendió a los cielos, no le exigió al Padre la restitución de ese trono en virtud de su naturaleza divina, porque en las Escrituras vemos que fue exaltado por la voluntad del Padre. Por ejemplo, Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios. Hechos 5:31. A Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios exaltó, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O por ejemplo, nuestro texto, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si esto es así, o sea, que fue exaltado por la voluntad del Padre, y así lo parece, entonces se deduce que cuando Jesucristo se hizo uno de nosotros, lo hizo de una forma totalmente incondicional, dejando a la voluntad del Padre la decisión de restaurarle en su gloria de antes. ¿Por qué digo esto? Por todos los versículos que he mencionado y por lo siguiente. Fijaos lo que le pide Jesús al Padre antes de ser arrestado. Se lo pide, no se lo exige. Es una oración. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto,
De estos pasajes podemos deducir que si Jesucristo se volvió a sentar en el trono, no fue en virtud de su propia divinidad, que siempre la tuvo, nunca la perdió, sino que lo hizo porque el Padre le agradó exaltarle y restaurarle en aquella gloria que dejó voluntariamente. Siéntate a mi diestra implica que es el Padre el que decide. ¿Qué podemos aprender de esto? Creo que es muy fácil deducirlo. Humildad y sujeción. Humildad y sujeción. Fijaos, Jesús, a pesar de ser Dios, como hombre, tuvo que aprender a depender del Padre en todo. Al encarnarse, y lo hizo por voluntad propia, al encarnarse tuvo que renunciar al trono que le pertenecía por derecho propio. Y lo más asombroso, si el Padre no le hubiese dicho, siéntate a mi diestra, el Señor no hubiera vuelto a sentarse en él, en el trono. Os recuerdo que se lo pidió. En Juan 17:5 dice, ora Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo pidió, pero aun pudiendo, nunca lo exigió porque lo dejó, el trono, voluntariamente, con todas las consecuencias. Para mí esta es una de las enseñanzas más poderosas de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Y yo creo que es a lo que debemos aspirar en nuestra vida cristiana, a la humildad y a la sujeción absoluta a un Dios que es bueno en gran manera. ¿Y cómo lo hago, pastor? Bueno, pues poniendo en práctica la fe que decimos que tenemos, ¿no? Porque la fe, que es la confianza en Dios, en la voluntad de Dios, y la paciencia, que es esperar que esa voluntad va a ser siempre buena, agradable y perfecta. Otra vez, poniendo en práctica la fe, que es tener la confianza en la voluntad de Dios, y paciencia, que es esperar que esa confianza va a ser para nosotros lo que Dios haga bueno, agradable y perfecto siempre, me demostrarán si realmente soy un discípulo o solo soy un creyente. Esa fe, o sea, una confianza ciega en mi Señor, y la paciencia. Fe y paciencia, humildad y sujeción. Todo ello sin dejar de ser responsables en la obra que nos ha sido encomendada, que es el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús no dejó de hacer su obra. ¿Cuánto nos cuesta esperar en el Señor? Tercera parte. La espera después de la exaltación. Seguimos en el versículo 13, pero ahora en la segunda parte. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, y aquí es lo que vamos a entrar, es hasta que ponga a tus enemigos, ahí veis una espera, ¿verdad? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Os acordáis cuando el Señor se apareció a sus discípulos que se habían reunido y le preguntaron, estamos hablando de Hechos 1, el día de Pentecostés, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sabemos que los primeros cristianos estaban ansiosos por ver el reino del Señor Jesús definitivamente instaurado en la tierra. Seguramente los destinatarios de este escrito de Hebreos también. Y no me digáis que nosotros no sentimos la misma premura. No es agradable seguir padeciendo persecución, enfermedades, dolor y muerte cuando sabemos que tenemos una promesa de vida eterna, una vida eterna que nos va a dar el descanso eterno que nuestra alma anhela. Pensamos que, oye, ya que el Señor Jesucristo ha llegado a la más alta magistratura que hay en el universo, pues nuestra redención tendría que haber llegado a su fin. Pero vemos que no es así, y tiene un propósito. Esperar a que finalmente se instaure el reino mesiánico en la tierra no es algo nuevo.
lo vemos profetizado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en este versículo 13, que es una cita paralela del Salmo 110, versículo 1, y también en el Nuevo Testamento, como acabamos de ver en las palabras de Jesús, que tenemos que esperar. ¿Cuánto nos cuesta esperar en el Señor? Pero ¿por qué tenemos que esperar todavía a ver el reino en toda su plenitud? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito que tiene? Porque esta frase que dice el Padre al Mesías, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, indica claramente que habrá un tiempo de espera desde que Jesucristo fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que sus enemigos sean totalmente y definitivamente sometidos. ¿Sí? Hay un tiempo de espera. Antes de responder al porqué de la espera, una cuestión previa. El Señor Jesús perdonó todos nuestros pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que nos declaraba culpables y que el diablo tenía en su mano y que podía agitar delante de Dios y decirle, son míos. Ese acta, que nos era contraria, la quitó de en medio Jesucristo porque la clavó en una cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿La victoria de Jesús en la cruz del Calvario sobre las fuerzas del mal fue definitiva? ¿Nadie se atreve? Sí, fue definitiva, pero no fue final. Ahí Pablo nos dice que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en una cruz. La victoria la tenemos garantizada todos aquellos que creemos en este sacrificio, no cabe duda. Satanás ha sido desarmado. Despojado, dice nuestra versión, por eso he insistido en la palabra ha sido despojado, desarmado. Pero que esté despojado de sus armas no significa que todavía no nos pueda hacer daño. Recuerda que la principal arma que tiene contra nosotros es la acusación cierta de que la paga de nuestros pecados es muerte. Es ahí donde está vencido. Es de esa arma de la que ha sido despojado. Esta acusación está clavada en la cruz y destruida allí. Esa es su derrota, pero todavía queda su humillación final y pública hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez, en su función de acusador, Satanás ya nada tiene que hacer. Ya ha sido definitivamente derrotado. La obra de redención de mi alma ya está hecha, es definitiva y perfecta, y por lo tanto, el diablo no la puede revertir. Otra cosa es que este Señor desprecie y odie esa obra y al cuerpo de Cristo. Por eso cumplimos en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. No porque su obra no sea perfecta, sino porque odia a ese cuerpo de Cristo que le venció y que hoy es su Iglesia. Pero sus días están contados hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solo puede hacernos daño durante ese tiempo de espera. Ha sido totalmente derrotado, pero aún todavía está por el campo de batalla a ver qué daño puede seguir haciendo. En todas las guerras pasa lo mismo, Hay un día en el que la contienda ha finalizado. Todos lo saben, todos. Pero hasta que el derrotado no es humillado públicamente, pasan días y a veces meses. Aquí igual. Pero llegará un día en el que el búnker en el que se esconde será bombardeado. Y es ahora cuando respondemos a esa pregunta del propósito de la espera. ¿Por qué no ha llegado ya ese momento? Pues el Señor no volará el búnker en el que se esconde Satanás hasta que no libere de allí a todos los que Él tiene retenidos.
y que el Señor considera que son salvos. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que lo que Él quiere es que todos salgan del búnker donde están retenidos y procedan al arrepentimiento. ¿Os dais cuenta? Este es el propósito de la espera. El poder de Jesucristo, hombre, en el trono reside en que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernándolo todo e intercediendo por nosotros, aunque todavía tengamos que esperar un poco para ver su reino definitivamente instaurado, establecido en la Nueva Jerusalén. El Mesías está sentado en el trono y sin embargo es evidente que no es aclamado por todos. Por eso a nosotros nos toca vivir ese tiempo intermedio que va desde la coronación del Mesías hasta que los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies. Mi hermano, durante ese tiempo y que nos toca vivir, Satanás y sus ángeles están furiosos. Por eso nos lo hacen pasar tan mal. No te desanimes. Estás llamado a vivir por fe y no por vista. Y la fe la debemos tener depositada puesta en la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No pongas tu vista en las intrigas, maniobras y enredos del enemigo. Ya está derrotado. Recuerda que ahora la obra del mundo ya no la realiza Jesucristo. Ahora, mientras dure la espera, la obra la realiza el Espíritu Santo a través de los que el Señor salvó, esto es, a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Y lo hace con unos ayudantes. Versículo 14. Cuarta parte, la labor de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mientras dura la espera del establecimiento definitivo del reino de Dios, los ángeles son enviados a favor nuestro para que podamos llevar a cabo nuestro ministerio en el mundo. No voy a profundizar en este versículo porque ya hicimos un sermón sobre el versículo 7, sobre los ángeles y sus funciones. Solo apuntaré lo siguiente. Somos los herederos de la salvación y un heredero es aquel que tiene una promesa sobre algo que todavía no ha recibido. ¿Sí? Eso es un heredero. Yo soy heredero de mis padres, pero todavía no tengo esas propiedades. Estoy en espera. Sin embargo, y mientras esperamos nuestra herencia, nuestro Padre nos permite disfrutar de alguno de sus anticipos. La muerte para nosotros ya ha perdido su aguijón. Somos libres del temor. Somos perdonados de nuestros pecados. Tenemos limpia la conciencia. La culpa ya no nos atenaza. Disfrutamos de la libertad que produce en nosotros conocer y vivir la verdad. Y como vemos en este versículo, tenemos a los ángeles como ayudantes para poder ocuparnos de la obra de Dios en la tierra. Termino. Los judíos que vinieron de otros países y llegaron a Jerusalén en el día de Pentecostés, ¿recordáis? Hechos 1. Y vieron los efectos del Espíritu Santo en los discípulos, se quedaron sorprendidos al escucharles en sus propias lenguas, porque venían de otros países con otras lenguas, y los discípulos hablaban esas lenguas, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Cierto que, como pasa hoy en día, había algunos que se burlaban y decían, están llenos de mosto. Pero ante el poder del Espíritu Santo tocando nuestro corazón, solo nos queda, cuando está el Espíritu Santo tocando nuestro corazón, solo nos queda humillarnos y arrepentirnos. Esto fue lo que aprovechó Pedro en su primer discurso en aquel día en Jerusalén, cuando todos estos judíos que venían de aquellos países vieron los efectos del Espíritu Santo, y él les dijo este Salmo 110, versículo 1. Porque David no subió a los cielos. Ya sabían que David no había subido a los cielos, por lo tanto no era él el Mesías. Pero él mismo dice, David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, y nosotros también le crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
¿Qué pasó cuando oyeron esto? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al igual que Pedro en aquel día, yo tengo un mensaje para los no creyentes hoy. Si ahora mismo el Espíritu Santo está tocando tu corazón para que entiendas cuál es la revelación de Dios en Jesucristo, no esperes hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Ante Jesucristo sentado en el trono, solo hay una respuesta válida que el Rey de Reyes va a escuchar de ti: el arrepentimiento de haber ignorado, peor aún, de haber despreciado el señorío de Jesucristo en tu vida. Si Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, esperando a poner a todos sus enemigos bajo sus pies, considera sus palabras. No vayas a ser tú uno de aquellos que serán parte del estrado de sus pies en el día final, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén.